¿Qué tal, hermanos? Qué gusto poder saludarlos. Espero que estén bien junto con sus familias. El tema de hoy es el testimonio de Pablo ante el rey Agripa, el cual veremos en el libro de Hechos capítulo 26. Pero antes quisiera retomar un poquito el capítulo 25 para recordar cómo los judíos querían juzgar a Pablo, pero este apela al emperador César. Entonces Festo expone esto ante el rey Agripa y él a su vez le dice: quisiera escuchar a ese hombre. Al día siguiente, Pablo en audiencia es llevado ante el rey Agripa, Festo y Berenice y ante algunos otros hombres importantes de la ciudad. Ya en el capítulo 26, el rey Agripa le concede a Pablo defenderse por sí mismo y Pablo comienza a hablar. En este capítulo, Pablo expone su testimonio, pero más que una defensa lo expone para evangelizar al rey Agripa y a todos los que estaban ahí. Para Pablo era una gran oportunidad para poderlos ganar para Cristo. Entonces Pablo dice al rey Agripa, cuando empieza a hablar con él, que se alegra poder exponer su defensa ante él de las acusaciones que le hacen los judíos, porque el rey Agripa precisamente conoce todas las costumbres judías. Solo le pide un poco de tiempo. Pablo continúa hablando y haciendo mención desde su juventud, de su vida ferviente como fariseo, de cómo él verdaderamente creía que era su deber destruir a todo aquel que creyera en Jesús. Y Pablo relata: camino a Damasco, en pleno mediodía, un gran esplendor vi y escuché una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro pelear contra mí. Y le pregunté: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y él continúa hablando en el versículo 16: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que los conviertas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor Jesús ya tenía un plan de vida para Pablo, y Pablo inmediatamente dispuso su corazón y lo puso por ministro y testigo para anunciar el Evangelio. Desde ese momento, Jesús no se aparta de Pablo para librarlo y para animarlo, pues la tarea no era nada fácil. Pablo cuenta ahora que fue obediente y predicó el Evangelio. Por tal causa era perseguido por los judíos hasta querer matarle. Con este proceder, Pablo da testimonio a pequeños y a grandes de las cosas dichas por los profetas que habrían de suceder, como dice en el versículo 23, que el Cristo habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar al pueblo y a los gentiles. Al estar Pablo predicando, se escucha una gran voz. Festo grita: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Pablo en ese momento estaba siendo insultado, pero él contesta con gran calma: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Solo contesto palabra de verdad y de cordura ante el rey, que él no ignora ninguna de estas cosas, puesto que el mensaje no es en oculto». Entonces Pablo le pregunta al rey Agripa: ¿crees en los profetas? Y él mismo contesta: yo sé que crees. Y el rey Agripa le contesta a Pablo: por poco y me persuades a que sea cristiano. Y Pablo le contesta de esta manera y le dice: ¿qué más quisiera yo que no solamente usted, majestad, sino todos los que me escuchan fueran como yo, un seguidor de Cristo, excepto por estas cadenas? En ocasiones, cuando evangelizamos, nos encontramos con personas que por poquito se hacen cristianas, o con personas a las cuales Dios les ha hablado en repetidas ocasiones. Incluso se saben de la palabra y dicen creer en Dios, pero tienen muy bien cerradas las puertas de su corazón, como para dejarlo entrar. En los versículos 30, 31 y 32, el caso de Pablo se cierra.
Pablo los había confrontado con el Evangelio y ellos no hicieron caso al llamado de Dios. Entonces, el rey Agripa, Festo el gobernador y Berenice se apartan y hablan entre sí. Y dicen, este hombre no ha hecho cosa tan mal como para merecer la muerte o como para estar encarcelado. Ellos habían visto el poder de Dios en Pablo y reconocían su inocencia. Y el rey Agripa le dice a Festo, este hombre pudiera ser libre si no hubiera apelado al César. Podríamos pensar, ay Pablo, si no hubieras apelado al César, ya estarías libre. Pero esto no era lo más conveniente para Pablo. A como estaban las cosas en esos momentos, los judíos lo hubieran buscado para matarlo. Pero veamos aquí cómo todo está dentro del plan de Dios. Pablo tenía una misión. Y sí, en este mismo libro, capítulo 23, versículo 11, Jesús le dice a Pablo, y es necesario que también testifiques en Roma. Pablo tiene una misión y Jesús lo lleva a Roma. Los invito a que no se pierdan el capítulo 27, en el viaje misionero de Pablo a Roma. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.